Buen día a todos. Mi nombre es Melissa Geraldi Contón Díaz, alumna del tercer año de Medicina y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy les hablaré del tema de epigenética. Acá les dejo mi correo para que puedan escribirme ante cualquier duda. Los objetivos de esta sesión son comprender la importancia de la epigenética en los procesos naturales del desarrollo, reconocer los principales mecanismos que se llevan a cabo para la expresión y silenciamiento de genes, conocer las principales epimutaciones y el impacto del medio ambiente en la epigenética. Acá tenemos el índice. A lo largo de la sesión vamos a ver cada uno de los puntos y vamos a empezar por la definición. La epigenética es el estudio de los cambios de la expresión de un gen en el genoma humano, causados por mecanismos distintos a la variación de las secuencias del ADN. Eso último es muy importante, ya que su mismo nombre lo dice, epigenética, va a actuar sobre los genes y no sobre su secuencia, ya que una alteración en esta nos va a causar una mutación. La epigenética va a ser un proceso normal que va a regir si un gen se va a expresar o no, y esto es reversible y tiene influencia del medio ambiente. Para entender mejor el concepto de epigenética, vamos a verlo de esta manera. La apariencia de una persona, tanto su color de ojos, su color de cabello, su color de piel, su estatura e incluso la susceptibilidad que tenga para poder enfermarse o no, va a estar comandada por los genes, los cuales van a tener la capacidad de silenciarse o expresarse cuando les convenga. Decimos que un gen está expresado cuando es capaz de sintetizar proteínas que van a ayudar al funcionamiento celular. Entonces, para entender cómo es que funcionan los genes y cuál es esa propiedad de la que hablamos, vamos a verlo de esta manera. Imaginemos una casa de día en la que entra luz solar. Por lo tanto, no hay necesidad de que tengamos que prender todas las luces de la casa. En cambio, de noche, todo va a estar más oscuro. Por lo que en las habitaciones donde necesitamos hacer algunas actividades, vamos a necesitar prender las luces para no tener ningún problema. De la misma manera, los genes van a poder prenderse y apagarse cuando se requiera o cuando no. Ahora, para poder analizar un poco qué es la epigenética versus la genética, vamos a hacer otra analogía. Imaginemos que el código genético es este libro escrito, el cual va a ser repartido a muchos lectores a lo largo de todo el mundo. Y cada uno va a tener una manera diferente de entender el texto, debido a sus emociones, a sus sentimientos, a sus experiencias. Entonces, esta capacidad de poder tener miles de interpretaciones a partir del mismo molde es lo que va a hacer, es lo que va a estudiar la epigenética, a través de sus marcas, en las que va a poder tanto aprender como apagar los genes. El primer mecanismo que vamos a estudiar es el de la metilación, que va a ser una marca sobre los genes que va a apagarlos. Su importancia se va a ver sobre la diferenciación celular y se va a transmitir a células hijas. En algunas enfermedades como el cáncer, vamos a encontrar algunas zonas hipometiladas o hipermetiladas. Entonces, ¿cómo es que se va a ver esta metilación? Gracias a la adición de un grupo metilo en la posición 5 del anillo de pirimidina de citosina. Y usualmente va a ocurrir en las siglas CpG, que no es más que una citosina unida a una guanina a través de un grupo fosfato. Aquí tenemos al ADN descompactado, se ve un poco libre, parece un resorte estirado, hasta que llegue al grupo metilo. Una vez que llegue, va a compactar el ADN de tal manera que no va a permitir el ingreso de factores de transcripción e incluso va a reclutar enzimas que van a inhibir su activación. Entonces, de todas maneras, ese gen no va a estar expresado. El segundo mecanismo que vamos a estudiar es el de la desmetilación. Durante la época embrionaria debemos tener genes activos que permitan la proliferación celular y la diferenciación celular para poder formar estructuras. Apenas estos genes hayan cumplido su función, deben ser frenados. Estas acciones solo tienen que estar activas por un tiempo determinado. Luego, la metilación tiene que actuar como un freno para que eso se detenga. De otra manera, o un error en la metilación va a producir algunas enfermedades, algunos errores, que va a ser como la polidactilia o una duplicación de órganos, ya que no va a haber algo que detenga la proliferación celular. Esta desmetilación va a ser la encargada de convertir la 5-metilcitosina a 5-hidroximetilcitosina. Aquí vemos cómo es que el grupo hidroxilo va a ser añadido en la posición 5 de la citosina. ¿Por qué aquí? Porque cerca de esta van a haber factores de transcripción que al añadirse al grupo hidroxilo va a poder activarlos. El siguiente mecanismo que vamos a ver es la modificación de las histonas. Para poder entender bien este mecanismo hay que recordar qué son las histonas. Son proteínas que son las encargadas de poder desdoblar
y empaquetar el ADN en unidades estructurales llamadas nucleosomas. Aquí tenemos un nucleosoma que va a estar formado por octámeros de histonas. Cada octámero va a contener 2 subunidades de cada histona. Aquí tenemos, son 4 principales unidades, que son la H2A, H2B, H3 y H4. Y cada una va a estar duplicada formando ese octámero. Y alrededor de ella va a ser el ADN enrollado. Entonces, antes solo se sabía que las histonas tenían un papel estructural, ya que empaquetaba el ADN. Esta gran molécula de 2 metros estaba empaquetada en esas pequeñas estructuras. Sin embargo, después se descubrió que también tenían un rol en la expresión de genes, ya que algunos factores como la etilación, fosforilación y metilación hacían de que estas histonas podían, por decirlo así, abrir la maletita, sacar al ADN y poder expresarlo. Entonces las histonas también cumplen un rol en la expresión de los genes. Ahora vamos a ver 2 términos que es importante que conozcamos. El primero es, ¿qué es un metiloma? Es un conjunto de cambios, todo el conjunto de cambios epigenéticos que se van a dar dentro del genoma. Es decir, los sitios metilados del ADN y la modificación de histonas, toda esa combinación de un genoma de una persona tanto sana como una persona enferma. Y el transcriptoma va a ser el conjunto de moléculas funcionales de ARN que van a ser transcritos producto de la expresión de genes de una célula. Como ya hemos venido repitiendo, todas las células tienen los mismos genes, pero no todos se van a expresar. Y el transcriptoma es el conjunto de todos los transcritos, de los genes que sí se expresan. Las células tienen diferentes funciones en distintos tiempos. Hay ciertas regiones en el genoma que tendrán distintos desbalances. Entonces tenemos 2 tipos, la expresión desbalanceada y la expresión monolélica. En la expresión desbalanceada hay más alelos transcritos que cortos, y esta marca está originada en la embriogénesis. En la expresión monolélica solo se va a expresar un alelo y el otro se va a mantener apagado. En el alelo somático, que está dentro de la expresión monolélica, el único alelo que va a ser expresado va a sufrir una modificación de corte y empalme. Esto es muy importante, ya que va a permitir que células B, que son los linfocitos B, puedan tener la capacidad de producir múltiples inmunoglobulinas, que conocemos a la IgA, IgG, IgM, que van a actuar en la respuesta humoral contra distintos patógenos. En la activación o silenciamiento del azar, al ocurrir en células específicas como algunas neuronas olfatorias, van a permitir crear una diversidad de actividades, como detectar muchos olores. Se expresa en un alelo, pero a diferencia del alelo somático, no va a haber una modificación en este. En la impronta genómica, lo que le va a diferenciar del alelo somático y de la activación al azar es que esta sí va a discriminar si va a silenciar un alelo materno o paterno. Esto vamos a hablar más adelante con más detalle, al igual que la activación del X, ya que solo necesitamos un cromosoma X activo y el otro tiene que estar inactivado. En esos cuadros se va a resumir los tipos de desbalances alélicos que hemos estado hablando, tanto sus características como genes afectados, la base y el origen de cada uno de ellos, y vamos a hacer un mayor énfasis en la impronta genómica y en la inactivación del cromosoma X. En la impronta genómica, como hemos dicho, va a interesarle silenciar alelos según su procedencia, si es alelo materno, si es alelo paterno, y solo va a estar en algunas regiones. Esta expresión va a ser apagada por metilación y activada por modificación de histonas. Entonces, imaginemos que estos palitos son cromosomas. El color rosa va a ser el materno y el color verde va a ser el paterno. En ciertas zonas, el alelo materno va a tener que estar silenciado. Y, mientras tanto, en otras zonas, el alelo paterno va a tener que estar silenciado y el materno va a tener que estar expresado. Pero, ¿qué pasaría si heredamos 2 alelos paternos justo en la zona que tenía que estar el alelo paterno inactivo y el materno activo? O viceversa con el materno. La respuesta es que entonces ambos van a estar inactivados. Sería este caso, ¿no? En la zona en que el alelo paterno tenía que estar silenciado, heredamos 2 alelos paternos. Esto se conoce como el síndrome de Angelman, en el que va a haber una ausencia del alelo materno, que debiera estar activo, no lo encontramos. En el segundo caso, heredamos 2 alelos maternos, que también deberían estar silenciados, y debería haber un paterno activo, no lo encontramos. En la ausencia del alelo paterno, nos va a dar el síndrome de Prader-Willi. Y esto se va a llamar disomía uniparental paterna, ya que heredamos 2 alelos paternos, y disomía uniparental materna. Ambos síndromes van a ocurrir en la misma región, que es la 15q11q13. El síndrome de Prader-Willi va a caracterizarse por la falta de información genética en esta región que debería provenir del padre.
Entonces, ¿qué nos puede ocasionar esta falta de información genética? La causa principal es una deleción en esa región. Una deleción es un tipo de mutación genética en que se pierde material genético. Es decir, el alelo paterno va a estar ahí, junto con el alelo materno, pero va a estar delesionado. Quiere decir que ha habido una pérdida de información. ¿Qué cosa va a dar? Síndrome de Prader-Willi. Y la forma menos común es la disomía uniparental materna, en la que el alelo paterno no va a estar. Vamos a heredar dos maternos. Es la menos común y es la que acabamos de ver. Lo mismo del síndrome de Angelman, pero con el alelo materno. En este caso, va a haber una falta de información genética en esta región, pero que proviene ahora de la madre. Como ya dijimos, la mayor parte de los casos va a ser causada por una lesión en la región, es decir, va a ser presente el alelo materno, pero ha perdido información genética, y en un menor porcentaje va a ser causada por la disomía uniparental paterna, que es la que acabamos de ver, en la que le damos dos alelos paternos inactivos. En síndrome de Prader-Willi vamos a ver a las personas un poco obesas, con miembros inferiores muy pequeños, al igual que las manos también muy pequeñas. El síndrome de Angelman se caracteriza por este signo, que es de una sonrisa muy prominente. De hecho, la personalidad de esas personas también va a ser como que muy risueñas, muy sonrientes. Y ambos van a tener retraso mental. Epigenética y medio ambiente. El medio ambiente puede interferir, puede generar impacto sobre la epigenética. La respuesta es que sí. Tanto la comida chatarra, el estrés, los rayos UV, el contacto materno, el tabaco y las medicinas, todos estos van a modificar la adición y la remoción de las marcas epigenéticas sobre la cromatina, como la actividad de algunos reguladores en los ARN mensajeros. Un ejemplo, tenemos dos gemelas. Una de ellas se ha alimentado saludable, ha tenido buenos hábitos, salía a correr todos los días, se cuidaba bastante, dormía sus horas, mientras que la otra tal vez vivía una vida más sedentaria, solía comer comida chatarra y dejaba mucho que el estrés y trabajo la consuma. Entonces, esta persona, como pueden ver, es un poco más obesa que su gemela, gemelas idénticas. Entonces, obviamente, los genes que están expresados en esta persona no van a ser los mismos que van a ser expresados en la otra persona, ya que en la persona que está un poco más obesa, eh, tal vez van a poder ser expresados los genes que van a tener que hacer que regular el metabolismo de esta persona aún con un mayor esfuerzo que con la otra persona. Entonces, aún con el mismo material genético, incluso idéntico, los factores ambientales también van a jugar mucho en la expresión de genes. Por último, vamos a hablar sobre la inactivación del cromosoma X, ya que solamente es necesario tener activo un cromosoma X. Este es un proceso aleatorio en células individuales. ¿Qué quiere decir? Que una célula puede tener el cromosoma X que era de la madre activo y el del padre inactivo, y la otra célula lo tiene al revés, y así sucesivamente. No hay un patrón que tengan que seguir. Esto se da durante el periodo embrionario, y el cromosoma X, que se va a inactivar, lo que va a hacer es hacerse una bolita, va a compactarse y va a formar un corpúsculo que se llama corpúsculo de Barr, que se encuentra justo aquí. En un cariotipo normal de una mujer que es XX, vamos a tener un solo corpúsculo de Barr, ya que solamente ha sido un cromosoma X el que ha tenido que inactivarse. Una manera de poder saber cuántos corpúsculos de Barr tiene una persona dependiendo de su cariotipo es poner el número de cromosomas X menos 1. Entonces, en una mujer que tiene XX, 2 menos 1 es solamente un corpúsculo de Barr. Un varón solo tiene un cromosoma X, por lo tanto, no va a tener un cromosoma X extra que tenga que inactivar, ya que basta con que uno es activo y ya está. Es más, si lo ponemos en la fórmula, un cromosoma X, 1 menos 1, 0. Un varón no va a tener corpúsculo de Barr. ¿Qué varón sí? El que tenga síndrome de Klinefelter, en el cual el cariotipo va a ser de XXY. Entonces va a haber un cromosoma X que va a tener que inactivarse, aquí formando el corpúsculo de Barr. En el caso del síndrome de la superhembra, que van a tener triple X, van a tener que inactivarse dos cromosomas X, ya que solamente necesitamos uno activo. Por lo tanto, va a formarse dos corpúsculos de Barr. ¿Va a haber algún caso en que alguna mujer no tenga corpúsculos de Barr? La respuesta es sí. En las mujeres con síndrome de Turner, ya que su cariotipo es de 45 cromosomas y solo tiene un cromosoma X. Por lo tanto, es el único que va a tener que estar activo. Es más, si le ponemos en la fórmula 1 menos 1, 0. Entonces, las mujeres con síndrome de Turner no van a tener corpúsculo de Barr.
Para poder reforzar lo que estamos conversando, vamos a hacer una par de preguntas. La pregunta 1 nos dice, sobre la epigenética, marca lo incorrecto. A. Tiene influencia del medio ambiente. B. Es el conjunto de procesos que modifican la expresión de genes y a su secuencia. C. Sus principales mecanismos son la metilación, desmetilación y modificación de histonas. D. Los genes tienen la capacidad para silenciarse y expresarse según les convenga. Pueden pausar el video para pensar la respuesta. La respuesta es la B. Es el conjunto de procesos que modifican la expresión de genes. Hasta aquí la respuesta está bien. Y lo incorrecto viene cuando nos incluyen a la secuencia, ya que ya hemos dicho de que la epigenética no tocaba para nada la secuencia, ya que esto ocasionaría una mutación. La siguiente pregunta dice, marque la relación correcta. A. En este caso la respuesta es la letra C. Transcriptoma es el conjunto de moléculas de ARN funcionales, ¿no? Habíamos dicho que era dependiendo de los genes que estaban expresados. Revisemos las otras. La A dice impronta genómica, silenciamiento al azar. Eso no es, ya que dijimos de que la impronta genómica lo que hacía era seleccionar el alelo si procedía del padre o de la madre y silenciarlos, ¿no? No era al azar. La B dice regla somático, origen biogénesis. Eso tampoco es cierto, ya que el origen va a estar en las células B y T, que están en el cuadro que pusimos en unidades diapositivas. Y la D dice metilación. Permite el paso de factores de transcripción. Eso tampoco es verdadero, ya que en una metilación el ADN se compacta de tal forma que no permite que los factores de transcripción vayan a activar o a expresar ese gen. Por último, las conclusiones de esta sesión. Tenemos que la epigenética hace referencia a los procesos que modifican la expresión de genes, más no su secuencia. Eso es muy importante que lo recuerden. La epigenética no afecta en nada la secuencia. Los genes tienen la capacidad de poder expresarse o silenciarse en distintas situaciones. Un error en los mecanismos epigenéticos nos conduce a epimutaciones. El síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman se dan en la misma región, que es la 15q o NU1Q13, y la mayoría de los genes en corpúsculo de Barr están inactivos. También que el síndrome de Turner no se van a observar corpúsculos de Barr. Aquí les dejo las referencias que utilicé para hacer esta presentación. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.